Bien, vamos a resolver nuestro primer problema de vectores, para lo cual lo vamos a realizar en tres pasos. ¿Ya? El primer paso consiste en sacar datos para saber qué es lo que conozco y qué es lo que busco. Para esto se debe realizar una lectura de análisis del problema, el cual nos dice lo siguiente. Un estudiante del colegio de Coimata sale a correr todos los días desde su casa para prepararse para los Juegos Deportivos Plurinacionales, donde recorre 4 kilómetros hacia el este. Entonces, esto ya viene a ser nuestro primer dato. Eso anotamos como distancia 1, 4 kilómetros al este. Luego voltea hacia el norte. Entonces, aquí nosotros identificamos que hay otro recorrido que viene a ser al norte. Entonces, eso anotamos como distancia 2, pero el cual no conocemos su valor. Entonces, eso va al norte. Después de haber recorrido algún tiempo en ese sentido, descubre que se halla a 5 kilómetros del punto de partida. Entonces, hay una distancia desde que inicia hasta que finaliza, que viene a ser ¿cuántos? 5 kilómetros. Eso anotamos como una distancia 3 de 5 kilómetros. Bien, ahora, ¿qué es lo que nos pide el problema? Nos dice determinar qué distancia recorrió hacia el norte. Muy bien, entonces nosotros lo que tenemos que calcular es la distancia 2. Muy bien, el paso número 2 viene a ser realizar la solución gráfica. Para lo cual tenemos que realizar ¿qué? Tenemos que dibujar el eje de coordenadas. Empezamos. Este vendría a ser nuestro eje Y. Luego dibujamos el eje X. ¿Ya? Muy bien. Donde el eje X positivo a la derecha vendría a ser el este, a la izquierda vendría a ser el oeste, arriba norte y abajo el sur. Ahora, para completar nuestra solución gráfica, tenemos que representar cada distancia con un vector, de acuerdo al enunciado del problema. ¿Y qué es lo que nos dice el problema? Nos dice lo siguiente, ¿ya? Nos dice de que el estudiante recorre 4 kilómetros hacia el este. Entonces aquí nosotros empezamos del origen del eje de coordenadas a representar 4 kilómetros hacia el este. 4 kilómetros hacia el este también lo nombramos como distancia 1. Después nos indica que recorre hacia el norte, una distancia que no conocemos, pero también la tenemos que representar vectorialmente como distancia 2. ¿Hacia dónde? Hacia el norte. Esto vendría a ser la distancia 2. Muy bien, entonces también anotamos como distancia 2. Y finalmente nos dice que recorre ¿cuántos? 5 kilómetros del punto de partida hasta donde él llega. Entonces eso también representamos como un vector número 3. Punto de partida hacia donde ha llegado. Muy bien, entonces esto vendría a ser una distancia 3. Bien, ahora, ¿qué es lo que identificamos? Que aquí el recorrido 1 y el recorrido 2 ha formado un ángulo recto que es igual a 90 grados. Eso es muy importante identificar. Muy bien, continuamos. El paso número 3 ya vendría a ser nuestra solución analítica. Solución analítica. ¿Ya? Ahora, para realizar la solución analítica tenemos que observar nuestra solución gráfica. ¿Qué es lo que se formó en nuestra solución gráfica? Y en este caso lo que se ha formado viene a ser un triángulo rectángulo, porque aquí nosotros conocemos un ángulo recto.
Ahora, recordamos que para resolver un triángulo rectángulo se aplica el teorema de Pitágoras. Pero para aplicar esto se debe conocer dos lados, que en este caso sí se cumple, porque nosotros conocemos distancia 1 y conocemos distancia 3. ¿Y qué es lo que queremos calcular? La distancia 2. Por lo tanto, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Ahora, para plantear el teorema de Pitágoras, tenemos que empezar por la hipotenusa elevando al cuadrado. Ahora, ¿cuál es la hipotenusa en nuestra figura? Viene a ser la distancia 3, ¿ya? El lado inclinado. Muy bien. Entonces, por ahí empezamos a plantear. ¿Qué vamos a decir? Distancia 3 al cuadrado va a ser igual a la suma de la distancia 1 más la distancia 2 elevados también al cuadrado. Bien, ahora nosotros lo que queremos calcular viene a ser ¿qué? La distancia 2. Por lo tanto, despejamos la distancia 2. Distancia 2 al cuadrado, mantenemos la distancia 3 al cuadrado, y la distancia 1, como tiene signo positivo, pasa con signo negativo. Distancia 1 al cuadrado. Luego reemplazamos valores. Hacemos pasar la distancia 2, damos la vuelta, la distancia 2 pasa al primer miembro, y la distancia 3 pasa al segundo miembro, pero ya con su valor, que es igual a ¿cuánto? Que es igual a 5 kilómetros. 5 kilómetros elevados al cuadrado, menos la distancia 1. ¿Cuánto vale la distancia 1? Vale 4 kilómetros. Todo elevado al cuadrado. Muy bien. Y luego resolvemos las operaciones que nos indica aquí. 5 al cuadrado o 5 por 5 serían 25 kilómetros por kilómetro. Kilómetro al cuadrado, menos, 4 por 4 serían 16 kilómetros por kilómetro, kilómetro al cuadrado. Continuando haciendo las operaciones, vamos a decir distancia 2 al cuadrado va a ser igual a ¿qué? 25 menos 16 es igual a 9. ¿9 qué? 9 kilómetros al cuadrado. Mantenemos cualquiera de ellas. Bien, ahora como nosotros queremos calcular la distancia 2, pero esta está elevada al cuadrado, entonces ¿qué es lo que se hace? Se aplica raíz cuadrada a ambos miembros, para decir cuadrado con cuadrado, y nos queda la distancia 2. Luego, raíz cuadrada de 9 es 3, luego cuadrado con cuadrado, ¿y qué nos queda? Nos queda el kilómetro. Muy bien, entonces esto vendría a ser ¿qué? Esto vendría a ser la respuesta de nuestro problema. ¿Eso qué significa? Que la distancia 2 tiene un valor de ¿cuánto? De 3 kilómetros. Eso quiere decir que el estudiante, después de voltear hacia el norte, ha recorrido 3 kilómetros. Muy bien. Entonces, en resumen, nosotros ¿qué podemos decir? Que para resolver un problema primero se debe sacar los datos. Y ahí los datos, ¿dónde los encontramos? Los encontramos realizando una lectura de comprensión del enunciado del problema. Una vez que sacamos los datos, realizamos la solución gráfica de acuerdo a los datos, manteniendo dirección y sentido. Por ejemplo, aquí dice 4 kilómetros al este, a continuación hacia el norte, y la distancia que separa del punto de llegada al punto de partida vendría a ser 3 kilómetros. Ahora, ¿qué es lo que se ha formado aquí? Un triángulo rectángulo. Por lo tanto, para determinar la solución analítica se debe aplicar el teorema de Pitágoras. Muy bien, eso vendría a ser todo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego, mucha suerte.